Odiado o amado, Donald Trump está de vuelta. A menos de un mes de las elecciones en Estados Unidos, el magnate republicano se enfrenta a un país dividido, juicios pendientes y una nueva competencia política. Kamala Harris, la primera mujer afroamericana en aspirar a la Casa Blanca. Pero, ¿qué elementos han marcado su campaña y quiénes han sido su apoyo para tratar de reconquistar el poder? Más allá de las controversias políticas y de ser un hombre de negocios, Donald Trump ha construido su carrera sobre una base firme: su familia. En su campaña, los rostros cercanos que lo han acompañado juegan un papel crucial para movilizar votantes y defender su legado. Trump tuvo 5 hijos de 3 matrimonios diferentes, cada uno con su propio perfil y rol en el escenario público, algunos más visibles que otros, pero ¿qué función cumple cada uno de ellos? El rol de la familia de Trump es ganar apoyo donde Trump no necesariamente lo tiene tanto, que sería con la gente joven y las mujeres. Justamente en este último sector, Ivanka Trump es clave. Durante mucho tiempo ha sido una de las figuras más visibles, aunque ha optado por distanciarse de la política activa en los últimos años. Su presencia en la campaña sigue siendo importante y su influencia sigue presente. Ha sido la cara más suave y moderada de la familia, atrayendo al electorado femenino y a los jóvenes profesionales. Durante la presidencia de su padre, Ivanka desempeñó un papel destacado como asesora en la Casa Blanca. Se enfocó en temas como el empoderamiento económico de las mujeres. Hemos trabajado estrechamente para garantizar que las inversiones que hacemos en el gobierno de los Estados Unidos empoderen a las mujeres, fomenten la estabilidad y creen oportunidades económicas en nuestro hemisferio. Es por eso que lanzamos una nueva iniciativa que comprometerá $150 millones y movilizará un total de $500 millones para brindar a las mujeres de América Latina acceso a capital, empleos y oportunidades para prosperar. Queremos trabajar con nuestros socios del sector privado para reunir el capital necesario para comenzar a cerrar finalmente esta persistente brecha crediticia de género. Ivanka sigue atrayendo la atención de los medios y sus valores resuenan entre los votantes más moderados. Le hace más fácil para mujeres acercarse a Trump. Eso es el rol de Ivanka, ¿sí? Porque donde Trump es medio grandioso, se ve raro, Ivanka es una mujer muy linda, muy bien hablada, calmada, ¿sí? Ella hace que Trump puede, qué sé yo, apelar, gustarse a otra población. Con un tono más combativo, Donald Trump Jr. ha emergido como el defensor más férreo de su padre y con una gran presencia en redes sociales. El hijo mayor de Trump a menudo lidera la conversación entre la base más conservadora. Tampoco duda en confrontar a los medios y a los críticos del exmandatario. Desde el inicio de su carrera política, Donald Trump ha utilizado la desinformación como una herramienta clave en su estrategia. Su repetida afirmación sobre el fraude electoral en las elecciones de 2020, a pesar de la falta de evidencia sólida, es solo una de ellas. Don Jr. ha salido a defenderlo. También ocupó un rol central en la convención republicana, al ofrecer un discurso introductorio del principal orador, el nominado a vicepresidente James David Vance. Además, él fue quien persuadió al candidato republicano a que nominara a Vance como su compañero de fórmula. Donald J. Trump Jr. Un hecho de violencia y caos se vivió en medio de la campaña de Trump. En Pensilvania, un atentado fallido contra el exmandatario marcó un punto de inflexión. Mientras ofrecía un discurso a sus seguidores, Trump fue herido con un disparo en su oreja. Cuatro días después del ataque y al final de la tercera jornada de la convención republicana que se celebró en Wisconsin, la hija de Don y nieta mayor de Trump se hizo viral tras dar un discurso a su abuelo. Hablo hoy para compartir el lado de mi abuelo que la gente no suele ver. Para mí es solo un abuelo normal. Nos da dulces y refrescos cuando nuestros padres no miran. Siempre quiere saber cómo nos va en la escuela. Cuando llegué al cuadro de alto honor, lo imprimió para mostrarles a sus amigos lo orgulloso que estaba de mí. Abuelo,
Eres una gran inspiración y te amo. Los medios hacen que mi abuelo parezca una persona diferente, pero yo lo conozco tal como es. Es muy cariñoso y quiere lo mejor para este país y luchará todos los días para que Estados Unidos vuelva a ser grande. Y un nuevo nieto llegará a la familia Trump, ya que según informó el expresidente, su hija menor, Tiffany, está embarazada. Va a tener un bebé, así que eso es bueno, expresó. Tiffany Trump ha sido la hija más bajo perfil en comparación a sus hermanos mayores, pero igualmente se le ha visto en momentos importantes apoyando a su padre. La ex primera dama Melania Trump ha mantenido un perfil bajo, pero su presencia es estratégica. Con su imagen de elegancia y serenidad, sigue atrayendo la atención en los eventos claves de la campaña. Aunque no se ha pronunciado públicamente tanto como en el pasado, su apoyo a su esposo es indiscutible. En la Convención Nacional Republicana de 2020, Melania hizo un discurso donde habló sobre la importancia de la familia y la unidad nacional, mostrando una faceta más conciliadora en contraste con el tono agresivo de su esposo. Insto a la gente a unirse de manera civilizada para que podamos trabajar y vivir de acuerdo con nuestros ideales y estándares estadounidenses. También le pido a la gente que detenga la violencia y los saqueos que se realizan en nombre de la justicia y que nunca hagan suposiciones basadas en el color de la piel de una persona. Y aunque ha estado menos presente en los eventos de la campaña de 2024, sus breves apariciones suelen captar la atención de los medios y reforzar la idea de una familia unida y sólida, atrayendo a los votantes más tradicionales. Aunque menos visible que Ivanka y Donald Jr., Eric Trump ha sido una presencia constante en la campaña, ayudando en la organización de eventos y apoyando la infraestructura del imperio familiar. Su rol menos mediático no lo hace menos importante dentro del engranaje político de Trump. Juega un rol vital detrás de escena. Junto a Donald Jr. ha dirigido la Trump Organization, pero también es una figura constante en los eventos de campaña, donde defiende la visión económica de su padre. Aunque es más reservado, es una pieza esencial para mantener la estabilidad del imperio Trump. A lo largo de 2024, Donald Trump ha enfrentado múltiples casos judiciales, acusado de fraude electoral, corrupción y otros cargos penales. Su carrera presidencial podría haber colapsado, pero ha sabido convertir estos problemas legales en una herramienta política. El estado de Nueva York está tratando de hacerle a mi padre es realmente horrible. Nunca había visto algo así. Tenemos una empresa increíble con algunos de los mejores activos del mundo. Nunca tuvimos un incumplimiento, nunca dejamos de pagar un préstamo. Tenemos miles de empleados que confían en nuestra empresa todos los días. Nos arrastraron a Don, a Ivanka y a mí en esto como daño colateral. Solo quieren nuestros nombres en esto porque sensacionaliza su caso. El hijo más joven de Donald Trump, Barron, ha crecido bajo el ojo público, aunque siempre protegido por su familia. A pesar de su juventud, su presencia en la campaña sigue generando interés, simbolizando el futuro de la dinastía Trump. Actualmente tiene 18 años y está asistiendo a la Universidad de Nueva York. Tenés la misma cosa que con la nieta de Trump, ¿sí? Capaz puede ganar un poco de apoyo de la gente joven, pero la verdad es que nunca habló, nunca está en ninguna campaña. Se ve mucho como ahora está apareciendo más en público porque se ve como una versión joven y alto de Donald Trump y eso le ayuda a la imagen. A comienzos de octubre, la encuesta Real Clear Politics le dio a Kamala Harris un 49,1% de respaldo a nivel nacional, contra un 46,9% de Trump. Pero al menos hasta ahora las cifras de la mayoría de los sondeos se traducen en un empate técnico, por lo que no permiten sacar conclusiones inmediatas sobre quién triunfará en los comicios. Desde Ivanka hasta Barron, la familia Trump ha demostrado ser una parte fundamental de la campaña de 2024, llegando a los sectores en que Trump está más debilitado y que no obtuvo apoyo en la elección pasada. Cada uno de ellos, con su propio rol e influencia, sostiene y amplifica la figura de Donald Trump, mostrando que en esta campaña la política es algo de familia.